¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo percibimos el mundo que nos rodea? En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que el tiempo y el espacio son realidades objetivas, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de la existencia. Pero, ¿y si te dijéramos que estas dos dimensiones están íntimamente conectadas con la forma en que experimentamos la apariencia del mundo? Prepárate para un viaje fascinante hacia las profundidades de nuestra percepción. En este video exploraremos cómo nuestra mente moldea la realidad y cómo el concepto del tiempo y espacio se entrelazan con nuestra experiencia cotidiana. Descubriremos los secretos que yacen detrás de nuestras impresiones mentales. Acompáñanos en este viaje inquietante donde desafiaremos nuestras percepciones preconcebidas y cuestionaremos la naturaleza misma de la realidad. A través de una entrevista con Ramana Maharshi, nos sumergiremos en un fascinante laberinto de ideas y conceptos que damos por sentado. Prepárate para desafiar tus límites mentales y abrirte a una nueva forma de pensar. Hoy desafiaremos la supuesta objetividad del tiempo y el espacio y exploraremos cómo nuestras impresiones mentales dan forma a la realidad que experimentamos. ¿Estás listo para cuestionarte tu percepción del mundo? Antes de iniciar, suscríbete a nuestro canal donde diariamente traemos este tipo de dardos que prometen sacarnos de la ilusión. Empecemos. La mente conoce todos los objetos visibles, el cuerpo físico y todo lo demás, igualmente en el sueño con sueños y en la vigilia, como separados en el espacio y el tiempo, y por consiguiente es necesario indagar si estos dos son reales o no. Estos tres, a saber, espacio, tiempo y causalidad, han sido mostrados que son solo mentales por un filósofo occidental llamado Kant, por medio de buenas razones. Bhagavan Ramana Maharshi aclara a los buscadores de la liberación, por la experiencia de todos los hombres en el sueño profundo y por la experiencia de los sabios en el estado supremo, que estos tres son irreales. Debido a que nadie conoce el espacio y el tiempo en sueño profundo, donde la mente está latente, y en el estado supremo, donde la mente se ha perdido, estos dos son solo mentales. Tanto en el estado de sueño con sueños como en el estado de vigilia, la mente crea estos dos, el espacio y el tiempo, junto con el mundo. Sin ellos, la mente no conoce nada. Esta es la naturaleza constante de la mente. Debido solo a la ignorancia, yo soy el cuerpo, el hombre tiene la conciencia, yo estoy en el espacio y el tiempo. Realmente, nosotros no estamos en el espacio ni el tiempo. Si nosotros fuéramos cuerpos, entonces, y solo entonces, estaríamos en ellos. Nosotros no somos cuerpos, ni los poseemos, puesto que nosotros nunca devenimos almas. El espacio y el tiempo, lo mismo que todas las cosas, son creadas en nosotros por la mente debido a la ignorancia. Puede preguntarse cuándo nos desharemos de este engaño de la realidad objetiva del espacio y del tiempo. La pregunta dada en el verso siguiente es de Bhagavan. Si la mente, por la indagación de su fuente, obtiene paz en el estado supremo, entonces estos dos son tragados por el sí mismo real junto con el ego y el mundo. La totalidad del mundo, que está compuesto de causa y efecto, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambios, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la causalidad, puesto que el único sí mismo real de todo
que es siempre el mismo, que no se apartan nunca de su verdadera naturaleza, que trasciende el tiempo, que es exento de espacio y por consiguiente infinito, es experimentado por los sabios, solo Él es real, nada más. A continuación se tratan las tres divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, y se muestra que son irreales. Tampoco las divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, son reales. El pasado y el futuro son dependientes del presente y son ellos mismos presente en sus propios tiempos. Así pues, todo el tiempo es solo presente. Los hombres hacen esta división solo con palabras. La realidad eterna es en verdad solo el sí mismo real. Por consiguiente, solo Él es presente y nada más. Por consiguiente, el aspirante debe apuntar a la experiencia de la verdad de ese sí mismo, obteniendo el estado supremo. La discusión del pasado y del futuro se declara que es lo mismo que tratar de contar sin el conocimiento del número uno. Solo existe el número uno y nada más, debido a que todos los números son modificaciones de él. De la misma manera, solo existe la conciencia que es el sí mismo y la totalidad del mundo es solo eso. Lo mismo que uno deviene capaz, conociendo el número uno, de conocer todos los números, así también después de conocer la verdad del sí mismo, los sabios llegan a conocer la verdad del mundo también. El gurú dice que tener conocimiento de algo u otro, que el sí mismo, sin conocer primero la verdad de uno mismo, es solo ignorancia. Todo lo que uno conoce, sin tener una conciencia correcta de sí mismo, es un conocimiento que es contrario a la verdad. Cuando por la indagación del sí mismo, ese sí mismo es conocido, no queda nada más que conocer. Para el sabio, todas las cosas brillan solo como el sí mismo, y por consiguiente, el sí mismo es bien conocido como el todo en el Vedanta. Por consiguiente, Bhagavan Sri Ramana dice que la omnisciencia es solo el estado de ser el sí mismo real. Él también dice que lo que es considerado omnisciencia por el ignorante es solo ignorancia. A continuación se expone cómo el sí mismo es el todo. Este mundo no es otro que el cuerpo. Este cuerpo no es distinto de la mente. La mente no existe aparte del sí mismo real. Por consiguiente, ese sí mismo es todo el mundo. ¿Cómo era yo en mi nacimiento anterior? ¿Y cómo seré yo en el nacimiento siguiente? Tales indagaciones son solo debidas a la ignorancia, porque el sí mismo no ha nacido nunca. Pensar sobre la totalidad y las distintas unidades, individuo, es una actividad sin sentido para los buscadores de la liberación. Solo la indagación en la fuente de quien el ego está interesado en la totalidad y la unidad conduce a la liberación. ¿Por quién y cómo fue creado el mundo en el comienzo? ¿Qué es Maya? ¿Qué es ignorancia? ¿Cómo llego a ser el alma individual? Tales preguntas sin sentido son planteadas por los enseñados debido a que ellos olvidan la cosa principal en la que es necesaria indagar. El secreto de la creación es brevemente expuesto a continuación. No hay creación aparte de ver. Visión y creación son uno y lo mismo. Y debido a que esa visión se debe a la ignorancia, cesar de ver es la verdad de la disolución del mundo. Maya es explicada a continuación. Es el poder del Ser Supremo, llamado Maya,
el que toma la forma de las percepciones de los sentidos y con ello crea este variado mundo que los engañados están persuadidos de que es real. La ignorancia del individuo está relacionada con el poder de ilusión que pertenece al Ser Supremo. No hay otra explicación de la creación. A continuación se muestra que ocuparse de estas indagaciones es posponer la cosa que importa, la indagación del sí mismo real, que es la cosa principal a la que hay que darse. Indagar en las irrealidades, tomándolas como reales, conduce a olvidar el sí mismo real. Y no hay otra muerte que este olvido, debido a que de esta manera el sí mismo está casi perdido para el buscador. A continuación se señala la urgencia de la indagación del sí mismo. Si el aspirante conoce el sí mismo en esta vida misma, entonces, y solo entonces, para él lo real es real. Si en esta vida él no llega a conocer el sí mismo, para él lo real, el sí mismo, permanece ocultado por lo irreal. Por consiguiente, el aspirante, estando firmemente convencido de que el espacio y el tiempo son irreales, debe abandonar la totalidad del mundo y buscar conocer el sustrato, el sí mismo, por medio de la indagación de su propia naturaleza verdadera. Aunque se han escrito libros relativamente largos acerca de las enseñanzas de Ramana, de hecho, lo que enseñaba era supremamente simple. Enseñaba que nuestra verdadera naturaleza es el ser trascendente, impersonal y universal, y que meramente sufrimos de un tipo de ignorancia o confusión mental que nos impide que veamos esto. Su método principal para descubrir esta verdadera naturaleza era a través de la autoindagación. El incansable planteo de la pregunta esencial: ¿quién soy yo? Esto es un koan zen, y de hecho hay sorprendentes similitudes entre el maestro zen Hawking y Ramana, aunque su predisposición externa pareciera haber sido diferente. Hawking era agresivo y tenía una actitud de confrontación. Ramana era amable y era en gran medida pasivo, aunque en ocasiones desafiaba a los buscadores. Obtener la autorrealización o realización del ser a través de la autoindagación necesita ser entendido. Como enseñaba Ramana, el pensamiento primordial yo debe ser penetrado completamente. Inicialmente, cuando miramos hacia adentro, encontramos este pensamiento yo sin problemas. Esa es la sensación común de yo-soidad de la que la mayoría de las personas son conscientes, aunque solo sea vagamente. Sin embargo, la autoindagación no trata de permanecer en esta yo-soidad, porque esa es en realidad el yo convencional, el ego, observándose a sí mismo. Necesitamos ir más allá de la sensación de yo-soidad convencional y ver qué hay detrás de eso, o más precisamente, anterior a eso. Lo que hay anterior a eso es el yo verdadero o el yo, como a veces lo llamaba. Ramana enseñaba que la principal causa de nuestra ignorancia del verdadero ser es nuestra identificación con el cuerpo físico y con ser una entidad separada en general. El verdadero ser no está identificado con el cuerpo y no está, en el sentido estricto, localizado en el tiempo o el espacio. Al ser atemporal, es por tanto no nacido e inmortal. Ni tampoco puede ser conocido a través del pensamiento. Obviamente podemos pensar acerca del verdadero ser y hasta podemos imaginárnoslo. Por lo que estamos pensando o imaginando, es solo un pensamiento o una imaginación.
no es el verdadero ser. Esto es esencialmente idéntico en significado a la famosa línea del Tao Te Ching. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Le podemos permitir a los traductores de Tao Te Ching cierta libertad, pero en el sentido estricto del Tao, el verdadero ser no es eterno, ya que eso implica un estado dentro del tiempo. Es más bien atemporal. Ramana enseñaba que esta atemporalidad no es un estado especial que existe fuera del universo real ni nada parecido. Es más bien que la atemporalidad es lo real. Es solo debido a nuestro estado de confusión y de engaño, creado en su mayor parte por nuestra identificación con el cuerpo, que lo concebimos como algo objetivamente real, cuando de hecho es una construcción mental. Es algo que esencialmente hemos inventado. Ramana también enseñaba que no es solo el tiempo lo que hemos inventado. Hemos inventado todo, incluso nuestros cuerpos. El ordinario, físico o despierto, el sutil, energía elevada de alta frecuencia o cuerpo de ensueño, y el causal, la frecuencia más alta o de sueño profundo. Despertar completamente al verdadero ser es disolver nuestra identificación con estos tres cuerpos, es decir, ser liberado en lo sin forma. El método de la autoindagación no es un proceso de investigación intelectual. Más bien implica mantener la atención en el yo con gran determinación y consistencia. Sin embargo, Ramana sí enseñaba un abordaje alternativo, el de la rendición a lo divino, Bhakti Yoga, la vía del devoto. Se podría decir que este enfoque es más apropiado para aquellos inclinados a lo emocional o para aquellos que encuentran que el enfoque directo o la autoindagación no es apropiado para ellos. Ramana enseñaba que los dos enfoques finalmente llevan a lo mismo, la realización del verdadero ser. La enseñanza más elevada de Ramana era la transmisión silenciosa. La cuestión de que si un gurú puede o no transmitir sabiduría o realización ha sido largamente debatida, pero tal vez todo el asunto fue apropiadamente resumido cuando un joven U.G. Krishnamurti, que no debe ser confundido con su más famoso tocayo, Jiddu Krishnamurti, visitó a Ramana en 1939 y le preguntó si él podía transmitir su sabiduría. «Puedo», respondió Ramana, «pero ¿puede usted recibirla?». Es la respuesta perfecta, porque aunque la sabiduría no puede ser enviada a otra persona como un correo, puede ser irradiada por la presencia de una persona. Es entonces simplemente una cuestión de si el buscador puede o no puede permitir a su sabiduría innata responder a esa irradiación, a esa presencia que está personificada manifiestamente en un maestro profundamente despierto. Quizás un perfecto ejemplo del estilo de enseñanza de Ramana Maharshi fue cuando un buscador preguntó: ¿cómo controlar la mente? A lo que Ramana respondió: ¿qué es la mente? ¿De quién es la mente? Cuando el buscador replicó con: no puedo controlar la mente, Ramana respondió: divagar es la naturaleza de la mente. Tú no eres la mente. Despreocúpate de la mente. Si buscas su fuente, se desvanecerá dejando al ser inafectado. El buscador intentó desde otro ángulo y le preguntó: ¿entonces uno no necesita intentar controlar la mente? Ramana
con la precisión de un láser, respondió: no hay mente que controlar si realizas el ser. También enseñaba que el mundo que normalmente percibimos surge solo con la mente. Por ejemplo, todas las noches nos vamos a dormir. En el sueño profundo, sin sueños, no hay, en nuestra experiencia, un cuerpo o un mundo. Es solo cuando nos despertamos en la mañana y la mente retoma su actividad, cuando el mundo que percibimos vuelve a la existencia para nosotros. Nuestra percepción de este mundo es una distracción tan grande que efectivamente nos bloquea de la conciencia del ser. Penetrar la ilusión del falso ser, el yo convencional, ego, que sustenta nuestra percepción del mundo, es el despertar al ser y finalmente comprender que el mundo que experimentamos no está separado del ser. Es decir, nada realmente existe excepto el ser o conciencia pura. Eternamente eres eso. Comentarios de Ramana Maharshi. Dada la variedad del mundo visible, una sola fuente de poder ilimitado ha de ser aceptada. El observador, lo observado, la luz que permite la observación y la pantalla sobre la que se proyecta son todos el mismo uno, el absoluto. Una sola fuente, un mismo origen ha de ser aceptado. Sin embargo, el mundo, quien lo ve, la luz y la pantalla donde se proyecta, no están separados de la fuente. Todo es eso, el absoluto, y todos formamos parte indivisa de tal absoluto. El absoluto contiene al observador y lo observado, dando lugar a la relación dual entre sujeto y objeto. Sin embargo, también contiene al proceso de la observación y el mismo mundo, la pantalla sobre la que se proyecta la realidad. Todo está contenido en el mismo absoluto, aunque en el sueño de la dualidad, el ego suponga estar separado de los demás, de la materia y de Dios. Dependiendo del nivel de la vibración, así será el nivel de comprensión. Poco a poco, conforme se mora en el sí mismo y se vive desde el corazón, el nivel de la vibración irá en aumento, y con él el nivel de comprensión, hasta llevar a prácticamente darse cuenta de que su auténtica naturaleza es idéntica de aquello que observa y también de aquello que produce la observación, y que en el estado de ignorancia suponía separado, llegando a denominarlo Dios. En lo real, no existe separación entre el observador, lo observado y eso que produce la observación. Tal triángulo solo existe en la dualidad y su representación gráfica tan solo sirve para su comprensión intelectual. Conforme el conocimiento gana terreno a la ignorancia, tal triángulo se disuelve para dar lugar a la frecuencia que representa al absoluto. Por otro lado, la conciencia no está separada del mundo material, pantalla donde se produce la proyección de la realidad, por muy variada que ésta pueda ser. Así, el triángulo que representa la conciencia se fusiona con el cuadrado que a su vez representa al mundo material a través de los diferentes elementos, dando lugar a la afirmación: todo es uno y lo mismo. Todas las enseñanzas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres conceptos permanecerán separados. Morar sin ego en el ser es lo mejor. Todas las escuelas de conocimiento suelen comenzar sus enseñanzas del mismo modo.
centrándose en argumentos mentales, lo cual no deja de ser otra forma de ignorancia convertida en alimento para el intelecto y el ego. Tal error solo llegará a su fin cuando el practicante se instale en el ser. La ignorancia es la enfermedad y la comprensión a través del conocimiento su medicina. Discutir es lo que más le gusta al ego, pues le aporta energías renovadas que le afirman su naturaleza ilusoria, haciéndole creer que está vivo y existe. Aunque contemplado desde el absoluto, su existencia es tan aparente como efímera. El ego siempre va a encontrar argumentos de discusión. Así el hombre, el mundo y Dios ofrecen un amplio material, junto a una magnífica gama de senderos en los que extraviarse. ¿De qué puede extraviarse el hombre? De su objetivo prioritario, morar en el corazón a través de la permanencia en el sí mismo. ¿De qué sirve discutir sobre si el mundo es real o una ilusión? Si es energía consciente o materia inerte, si es felicidad o sufrimiento. Morar en el ser, el estado donde ni el ego ni el mundo existen, es la solución válida para todos. Ramana Maharshi continúa con el mismo tema del verso anterior: evitar la discusión. Tal es la importancia que concede a este riesgo de extravío en conceptos mentales que a ningún buen puerto puede llevar, excepto alimentar al ego. Así pues, una vez más devuelve la atención al lector hacia el estado de ser en el que el ego se verá debilitado por iniciación energética, ya que toda la energía se la concede al ser a través de la conexión con el corazón. A consecuencia de ello, el ego se disolverá y por extensión el mundo. Por este motivo, indica que tal práctica es la solución válida para todos. ¿Cómo van a cambiar nuestras relaciones cuando no estén condicionadas por el ego? Brillará una perfecta armonía, pues habremos podido liberar a todos los seres humanos. ¿De qué los hemos liberado? De nosotros mismos, de nuestro ego. A partir de entonces ya no quedarán pretensiones, y sin pretensión no nacerá la oposición. El mundo interpretará una sinfonía plena de armonía y nosotros seremos su director. Eso sí, un director sin batuta. Mientras uno crea tener una forma definida, el mundo y Dios también las tendrán. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién queda para ver? Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Las formas impiden la percepción de lo absoluto. El absoluto es el todo. El todo está pleno, pues contiene todo. Lo invisible se oculta a lo visible. Por ello, cualquier forma es un obstáculo a la percepción final de lo absoluto. Más allá de la forma se encuentra lo real. Lo real incluye la realidad, pero no es la realidad configurada de formas. Si algo tiene forma definida, no es real, pero está en lo real. Esto no se puede enseñar, tampoco se puede aprender. Es preciso su experimentación. Se experimenta desde el corazón. Dejarse engañar por las formas es perderse en ellas. Cuando lo real aparece, las formas se diluyen hasta desaparecer. Cuando lo espiritual pasa al mundo de las formas, deja de ser espiritual para convertirse en un concepto más. Dios es cuando no es. La forma de Dios lo convierte en un concepto y por lo tanto una ilusión más. Igual sucede con el hombre que cree tener forma. Es ilusorio. Perderse en las formas es tan fácil como natural. Por ello, morar en el corazón es el acceso a lo invisible. Vivir en lo invisible es inevitable cuando se lo ha descubierto. Entonces,
uno pasa a ser el testigo que observa. Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Aunque tanto la mente como el mundo surgen y desaparecen juntos, es la luz de la conciencia la que ilumina el mundo. La fuente de la que el mundo y la conciencia emergen y se sumergen es lo real. Eso no emerge ni se sumerge. La conciencia es la que hace aparente al mundo. Ahora bien, es la mente lo que proporciona su percepción. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal. Repitamos esto. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal. Esto es, entre comillas, muy importante. Aquí hay algo que muchos tergiversamos un poco. La conciencia es individual. Nosotros tenemos como seres, como personas, tenemos nuestra propia conciencia, nuestra pequeña conciencia. Pero esta pequeña conciencia no está separada de la conciencia pura, que es universal, de la gran conciencia del ser. Sigamos. Se trata de la misma conciencia, solo que el ego, al percibirse separado del resto, se identifica con la forma limitada del cuerpo, dando lugar a la creencia de ser un individuo, lo cual es fruto de la ignorancia y fuente de sufrimiento. Al ceñir la conciencia a los límites corporales, impide su natural expansión, interpretando el mundo exclusivamente a través de la mente y sus estrechos parámetros empíricos basados en las dimensiones espacio-temporales. Cuando se está en el estado de vigilia, aparece el mundo exterior y lo material, mientras que en el estado de sueño con sueños surge el mundo interior, formado de componentes oníricos. Recordamos que el mundo onírico es reflejo del subconsciente y por tanto la representación del mundo interior. La conciencia es anterior a la mente y el absoluto anterior a la conciencia. De la mente emerge el ego, el mundo como sustancia y la idea de Dios configurando la realidad. Con la luz de la conciencia pura se ilumina el ego, el mundo y Dios, creando la ilusión de la existencia, una pantalla sobre la que se proyecta una película que, como todas, es pura ficción, aunque parezca real. La fuente de la que emerge y se sumerge tanto la conciencia individual como los mundos exterior e interior es siempre lo real. Eso es constante, no surge ni desaparece, pues no está sometido a los cambios de percepción provocados por los diferentes estados de conciencia. Eso está siempre, es siempre, lo contiene todo y a todos, pero jamás es tocado por nada. En eso aparece y desaparece el mundo. La conciencia, el ser, es lo real. Las diversas formas no pueden existir aparte de él. ¿Pueden las joyas existir por sí mismas? ¿Acaso son aparte del oro? La conciencia pura, el ser, lo real, lo absoluto, contiene todo. Nada queda fuera de la circunferencia que representa el absoluto. Obsérvese el uso de diferentes palabras para intentar definir lo indefinible. Para aquel que vive en tal estado, su percepción del mundo ha cambiado y al mismo tiempo continúa siendo la misma. El sujeto ve el objeto, lo percibe a través de su mente. En ese sentido, no hay diferencia. Sin embargo, él conoce la auténtica naturaleza del observador y también de lo observado. Sabe que no existe diferencia ni separación y que todo es expresión del absoluto.
Ese es el matiz que marca la diferencia entre el conocimiento real y la ignorancia. Mientras el ignorante cree ser y se identifica con la forma, aquel que tiene el conocimiento vive en el estado en el cual sabe que entre lo real y la realidad no existe separación, que el observador y lo observado forman parte de una misma unidad. Ve la joya, pero sabe que es solo oro. Recuerda suscribirte al canal y te recomiendo que veas este video. Gracias y nos vemos en el silencio.